Padre Santo, tú que estás en gloria, bendito Dios, en esta hora, Padre amado, te ruego por favor que nos ayudes, papito lindo, en el nombre de Jesucristo te ruego que nos ayudes, bendito Dios amado. Por favor te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de los aires, toma el control de este lugar, en el nombre de Jesucristo. Vengo atando y reprendiendo todo demonio, todo espíritu inmundo, todo lo que se quiere revelar en contra de tu palabra. Queda atado y enmudecido y reprendido en el nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra de Dios. Gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús. Espíritu Santo, gracias por esta palabra bendita y santa. Gracias por todo, Señor, lo que tú haces por nosotros, aún siendo nosotros pecadores, aún no mereciendo, Señor, nada, porque te hemos fallado. Tú eres bueno, Señor, y nos has perdonado y nos has traído, Señor, de gloria en gloria. Bendito Dios amado, gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Y te pido, bendito Dios amado, por todo tu pueblo, Señor, por toda la iglesia, Padre. Te ruego que los ayudes, bendito Dios, a que pueda cada uno calificar, Padre, para que tú, Señor, levantes a tu pueblo, Padre amado. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Gracias, Padre Jesucristo, Espíritu de Dios. Amén y amén. Bueno, en esta hora quiero transmitir algo que recibí por el Espíritu. Estando meditando en la palabra, recibí una cita bíblica y yo no entendía por qué me había dado esa palabra el Señor. Entonces, yo quiero leer esta palabra que el Señor me da en Isaías 15, en el versículo 1. Y de ahí voy a explicar por qué es que el Señor me da esta cita bíblica y por qué es que yo recibí esta cita bíblica por el Espíritu. Entonces, la palabra dice que la profecía más segura es lo que está escrito. Y con esto no quiero decir que Dios no habla de otras formas, porque la palabra dice que Él nos guiará a toda verdad y Él nos hará saber las cosas. Hay cosas que no están escritas en la Biblia y que vienen de Dios cuando lo dice uno, pero siempre debe de tener base bíblica lo que uno va a hablar. Entonces vamos a irnos a una cita bíblica en Isaías 15, versículo 1, y dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, glorioso Dios. Profecía sobre Moab. Cierto de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Dice la palabra del Señor aquí. Entonces yo le pregunté al Espíritu Santo por qué yo había recibido esa palabra. Entonces, por el Espíritu recibo que esta palabra, cuando el Señor me la da, está hablando de Rusia. Está hablando de Rusia, y cuando me decía el Espíritu que Rusia va a ser avergonzado por lo que está haciendo o por lo que hizo, de haberse metido a pelear. Muchos están diciendo que se va a desatar la Tercera Guerra Mundial, pero no, porque no es tiempo todavía. Entonces, como no es tiempo todavía, Dios tiene que avergonzar a Rusia. Rusia tiene que huir. Y entonces ahora vamos a ver, porque él me decía que se le iba a ser quitado la muralla, se le iba a ser quitado el frente que Rusia tiene para poderlo avergonzar. Entonces,
vamos a ver qué significa lo que dice aquí. Vemos que aquí dice Kir, y Kir significa muralla. Entonces yo preguntaba al Espíritu y me decía, ¿será destruida su muralla? A Rusia se le será destruida su muralla y él tiene que ser avergonzado por lo que hizo. Entonces, vemos también otra palabra que está ahí mismo y dice Ar, de Moab. Entonces, ¿qué significa Ar? Significa ciudad o campo. O sea, de que se le será destruida la muralla en el campo de batalla. Y como se le es destruida la muralla en el campo de batalla, entonces él tendrá que ser avergonzado y tendrá que huir, tendrá que salir de allí. Eso es lo que yo recibí por el Espíritu. Y recibí con toda la cita bíblica. Yo no sabía por qué yo recibía esa cita bíblica. Pero vemos dos cosas allí. Vemos que dice Kir y significa muralla. Y vemos que dice Ar y significa ciudad o campo. Se le es destruida la muralla en el campo de batalla a Rusia. Y tiene que huir. Tiene que salir de allí. ¿Por qué? Porque todavía no es tiempo de la Tercera Guerra Mundial. Cuando sea tiempo de la Tercera Guerra Mundial, entonces sí va a haber un caos. Pero ahorita son puras amenazas de las bombas nucleares. Dios no va a permitir que bombas nucleares, que bombas de destrucción suelten, porque ahí se moriría mucha gente, hijos de Dios, que van a ser arrebatados en el arrebatamiento. Entonces mentiría la palabra si moriría esa gente que va a ser arrebatada. Por lo cual, mientras que la iglesia esté aquí en la tierra, mientras que el Espíritu Santo esté por en medio, porque muchos dicen que la iglesia es la que está por en medio, y al quitar la iglesia, entonces va a venir el caos sobre la tierra. No es la iglesia, es el Espíritu Santo que está por medio, deteniendo todo. Porque Él es perfecto, porque Él es el que detiene todo a la vez. Entonces, yo eso es lo que recibí y eso es lo que transmito, lo que yo recibí por el Espíritu. Algunas veces el Señor me habla por sueños. Algunas veces el Señor me habla por la palabra. Otras veces me habla dentro de mi espíritu y algunas veces me habla audible. Pero en esta vez estaba yo meditando en la palabra y vino esa palabra a mi espíritu. Y cuando recibo esa palabra, yo pregunto por qué. ¿Y qué es lo que me están diciendo a través de esa palabra? Bendita y santa. Y eso fue lo que yo recibí, que se le será destruida la muralla en el campo de batalla y tiene que huir. Entonces, yo tengo que entregar lo que yo recibo. Hay mucha gente que está pensando en que se va a morir, está pensando en que va a haber un caos, en que va a haber la Tercera Guerra Mundial. No puede haber Tercera Guerra Mundial ahorita, al menos que el Señor levante la iglesia, pero si no, no. Entonces, yo te doy ese informe que yo recibí.
Ahora bien, eso es algo que recibí por el Espíritu. Ahora recibo otra palabra y la recibo que es para toda la iglesia. Entonces, quiero decirte dónde es que recibo esa palabra. En Jeremías 14:15. Vamos a buscar Jeremías 14:15. Jeremías 14:15. Espero no me haya equivocado. Jeremías 14:15. 14:15. Vamos a ver, aquí estamos. 14:15. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Entonces, vamos a pasar al otro versículo. Oh, perdón. No estoy leyendo lo que es. Me estoy equivocando aquí. Perdón. Me estoy yendo a otra cita que no lo marqué bien y no se ve bien. Pero ahorita lo vamos a ver. Es Jeremías 28. No es 14. Lo corroboro. Y perdón. Es Jeremías 28, 14, versículo 14 y 15. Ahora sí. Versículo 14 y 15 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servir aún. También le he dado las bestias del campo. Está diciendo en el primer versículo, yugo de hierro. Está hablando de un yugo de hierro. La palabra del Señor aquí está hablando de un yugo de hierro. ¿Y qué significa el hierro? El hierro significa juicio. El hierro significa juicio y Nabucodonosor es figura de el anticristo. Y esto el Señor me dijo que se lo diga a la iglesia. Que se quiten el yugo de juicio, que se quiten el yugo de hierro. Pero el yugo de Nabucodonosor solo el Señor lo puede quitar a través de la unción del Espíritu Santo. Vamos a irnos al versículo 15 y dice, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. El Señor me decía que la iglesia, los ministros, han hecho confiar al pueblo en mentira y diciéndole que Dios dice y Dios no les ha dicho nada. Y como están engañando al pueblo, no le dicen la verdad al pueblo y tienen engañado al pueblo, tienen
un yugo de hierro sobre el cuello y servirán bajo ese yugo al anticristo. Huirán y serán atormentados y serán perseguidos por el anticristo, porque no pueden ser arrebatados por causa del yugo de hierro, por causa del juicio que traen sobre la cerviz, a causa de la mentira, a causa de tener al pueblo engañado con mentira. Perdónenme los que me vayan a oír y los ministros, pero yo no puedo callarme lo que yo recibo, lo que a mí me dice el Espíritu. Yo tengo que transmitir ese mensaje porque a eso me mandó Dios. Tengo que transmitir lo profético. Porque Dios en su gran misericordia me ha dado el ministerio profético. Porque una cosa es el don de la profecía y otra cosa es la unción profética y otra cosa es el ministerio profético. Y si Él me ha dado a mí el ministerio profético, yo tengo que decir lo que recibo, si no Dios a mí me lo demandará. Aquel que no vive la palabra no es llamado por Dios. Porque al que Dios llamó, ese vive la palabra. Porque hay algo dentro de él que no lo deja mentir, que no lo deja hacer cosas que no debe de hacer. Porque fue llamado para hablar verdad. Pero hoy en día me doy cuenta, yo me he topado últimamente con un montón ministros y ovejas y ministros de alabanza tan mentirosos que dicen una cosa y resultan haciendo otra. Conmigo yo he tenido la oportunidad de toparme con gente ahorita últimamente que me dicen tal día esto y esto vamos a hacer, o tal día llego con usted, o ay, miramos cómo vamos a hacer tal día, y nunca se aparecen. O si no, me toca a mí que llamarles para preguntarles que sí, qué pasó. Y mintieron. Y son ministros. ¡Qué vergüenza, la mera verdad! Y llenos de pueblo, engañando al pueblo. Cuando un ministro es mentiroso, todo el pueblo es igual de mentiroso y de mañosos. Y por eso traen juicio, porque traen el yugo de hierro, traen el yugo de Nabucodonosor sobre la cerviz. Y si no se quitan ese yugo de juicio que traen, no van a poder ser levantados en el arrebatamiento. Porque el arrebatamiento la novia es un galardón. Ser salvo no es galardón, pero ser novia del Cordero sí es un galardón. Y el que es novia del Cordero, no puede haber engaño en su boca, no puede haber engaño en su corazón. Tiene que hablar verdad, cada uno con su prójimo. Para hablar verdades es necesario vivir la palabra. Porque nadie que no vive la palabra puede hablar verdades. El que no es llamado no puede hacer las cosas como las debe de hacer. ¿Por qué? Porque no es llamado
El que no es llamado a pastorear, no le importa hablar mentira, porque no es llamado. Es un asalariado. El que no vive la palabra no es llamado. Una cosa es llegar a ponerse como ministro y otra cosa es que Dios le haya hecho un llamado. Y esto no es mentira, sino que es una verdad. Porque por eso es que engañan al pueblo. Y si no quitamos el yugo de hierro de Nabucodonosor, no podemos ser levantados en el arrebatamiento. Por eso es que recibí dar ese mensaje, porque el Señor me decía que le diga a la iglesia que se aparte de la mentira, que se aparte del pecado, que se quite el yugo de Nabucodonosor, que se quite el yugo de juicio que traen sobre su cerviz. Y yo, perdónenme que diga esto, pero lo tengo que decir. Los ministros ahora en día no tienen valor de decirle la verdad a la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren quedarse solos. Tienen miedo de decir, de aplicar lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque no fueron llamados. Por eso no pueden vivir la palabra. Y para hablar la verdad, primero hay que vivir la palabra, porque si adentro del corazón no está la verdad en mí, ¿cómo yo puedo hablar la verdad? Porque como no fui llamado, no puedo cumplir con lo que está escrito. Y como no puedo cumplir con lo que está escrito, tampoco fui enviado. Y el que no es enviado no puede hablar verdad. Muchos a veces vamos porque queremos, pero en sí Dios no nos ha enviado. Y algunos me van a querer contradecir lo que estoy diciendo yo, pero allá ustedes. Pero verdad digo, que el que no es llamado no puede vivir la palabra. Y el que no vive la palabra no puede ser enviado. Y como no tiene verdad, por eso no dice la verdad. Y tienen al pueblo subyugado en la mentira. Como el profeta Ananías estaba. Así igual. Y Jeremías le decía las verdades y él decía mentira. Y así tienen a la iglesia todos. Perdónenme, pero la mayoría de ustedes así tienen a la iglesia. Arrepiéntanse y quiten el yugo de Nabucodonosor, el yugo de hierro, quítense el juicio para que puedan ser levantados como novia del Cordero. Que Dios los bendiga y que Dios los ayude a quitar ese yugo para que escapes del juicio que se aproxima sobre la tierra, porque alguien que trae juicio tiene que enfrentarse al juicio. Pero alguien que no tiene juicio no puede quedarse en el juicio, porque no puede ser juzgado y castigado con el juicio, porque no tiene juicio, porque se ha limpiado. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude y que Dios te guarde.
Amén y amén.